buenas noches, estamos aquí de regreso en nuestro programa Gozarte, el gozo del arte, nuestro programa suyo y mío también. Soy su conductor Guillermo Quijano y aquí estamos como cada martes por la nochecita, puntuales por la cadena tuvoxtv.com. Y gracias a la compañía y el apoyo de nuestros patrocinadores. Uno de ellos, Pantagruel Producciones, que en estos momentos está iniciando, bueno, no es en estos momentos, sino en esta época está iniciando. El domingo iniciamos otra temporada de Las Sirvientas en Foro Arcadia. Va a haber 3 domingos más de Las Sirvientas en Foro Arcadia a las 7 de la noche y ahí sale un servidor. Así que espero verlos ahí, que me digan, lo voy a anunciar en Gozarte, que lo anunciaste y vine a verte. Y con mucho gusto lo recibimos. Y nuestro otro patrocinador, la Alianza Cultural México-China AC, que también se está encargando de promover y difundir cuestiones culturales. Y bueno, pues el día de hoy, antes de iniciar el programa, voy a mandar un cariñoso y afectuoso saludo a una nueva televidente de esta familia de Gozarte, el gozo del arte, Sandra Adeat Cervantes, una hermosísima joven que es nueva en estar viendo nuestros programas, así que para Sandra un saludo y un beso de mi parte, de Guillermo Quijano y de parte de la familia Gozarte, el gozo del arte, o sea, de la cadena tuvoxtv.com. Gracias por empezar a ver nuestros programas y esperamos que sea de tu agrado para que nos sigas viendo. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema muy particular, ¿sí? Voy a hablar de la rabia. Y no voy a hablar de la rabia que me da la gente o de la rabia que me da el gobierno o de la rabia que me da cuando alguien se come el último yogur del refrigerador. Hola Darío. No. No voy a hablar de la rabia del sentimiento. Voy a hablar de la enfermedad de la rabia. Seguramente nuestro público querido y conocedor conocerá sobre la enfermedad de la rabia. Igual vamos a hablar de ella. En miras de que podría haber alguna persona que no conozca bien la enfermedad. Vamos a explicarla. Pero, ¿por qué? Porque les quiero platicar el proceso que llevó el químico francés Pasteur para encontrar una forma de vacunarse contra la rabia, de vacunarnos contra la rabia, ¿sí? Entonces tenemos que en el verano, es verano ahorita, en la primavera de 1884, hace poquito, ¿verdad? Fue antier. En la primavera de 1884, el famoso químico francés Louis Pasteur se dispuso a realizar una profunda y laboriosa investigación en el bosque de Meudon, que está cerca de París. Ahí tenía enjaulados a 50 perros rabiosos. Sí, pues cómo no iban a estar rabiosos si estaban enjaulados, ¿verdad? A cualquiera le da rabia que lo enjaulen. Pero estos perros aparte tenían la enfermedad de la rabia. ¿Y qué es la enfermedad de la rabia? Es una enfermedad que se transmite por un virus. El conocimiento común sobre la rabia es que si te muerde un animal rabioso, te va a dar la rabia, ¿sí? Pero hablo de rabioso de que tiene la enfermedad de la rabia, porque si el animal te muerde, obviamente está rabioso, algo le hiciste, por algo te mordió, ¿sí? Pero si tiene la enfermedad de la rabia, que normalmente se denota por espuma en la boca, es cuando te puede transmitir la rabia. ¿Cuál es el tratamiento actual que te dan? Pues varias inyecciones en el estómago. Y es un proceso muy doloroso, por eso es mejor si se consigue el animal que te mordió,
para analizarlo. Si tiene rabia, pues te ahorras las inyecciones, porque no necesariamente puede ser un perro, puede ser otro animal, uno más pequeño, por ejemplo una ardilla, o un mapache, un tejón. Entonces, este virus se transmite por medio de la saliva, no per se de la mordida. El hecho de que te muerda no es seguridad que te transmita la rabia, porque no es la mordida en sí, sino que cuando la mordida es lo suficientemente profunda y te hace sangrar, entonces su saliva se mezcla con tu sangre. Ahí es cuando se contagia la rabia, cuando la saliva del animal rabioso se mezcla con tu sangre. Ahí es donde se contagia la rabia. Es algo parecido, por ejemplo, al SIDA. Voy a hacer este breve paréntesis. También porque la gente le tiene miedo a los seropositivos, que son las personas con SIDA, pero en realidad no te vas a contagiar solo por tener comunicación con él o contacto con él, ¿sí? No porque lo tocaste o te tocó. Inclusive podrían hasta besarse y no significa que te va a contagiar, ni porque hayan compartido un vaso o un tenedor o demás. No se contagia por la saliva ni por el contacto. En este caso es sangre con sangre. Hago ese breve paréntesis. La única forma en que un seropositivo podría contagiarte con un beso sería si tuviese una herida en la boca y en la saliva se fuera un poco de sangre. Sería la única forma. Pero es sangre con sangre o fluidos con sangre. Entonces, no es por medio de la saliva. En el caso de la rabia, sí es por la saliva, necesariamente. Pero ¿qué pasa? A ti te puede morder un animal rabioso y en el momento no vas a... Sí, tú también te vas a poner rabioso porque a todos nos da rabia que nos muerdan. Pero... Y vuelvo con el mismo chiste, Darío, nada más se hace. Ni modo. Te aguantas. Te muerde un animal rabioso y tú te sientes bien. Te sientes bien, no empiezas a manifestar ningún síntoma y crees que todo está bien. No está bien. Porque la enfermedad se incuba primero. Y en el lapso que se está incubando, no manifiestas ningún síntoma. Y puede estarse incubando 12 meses. 12 meses. Estamos hablando de un año. Puede pasar un año antes de que empieces a manifestar síntomas. ¿Y cuáles síntomas? Pues empiezas a convulsionar, empiezas a alucinar, a sufrir hidrofobia. ¿Qué es la hidrofobia? Es el miedo al contacto con el agua. Te genera temor o ansiedad. La rabia genera hidrofobia. Es buena excusa para los niños que no se quieren bañar. Ay, mamá, es que tengo hidrofobia. Pero no es un tema para jugar, es algo muy delicado. La rabia es algo que empezando a manifestar síntomas te va a matar lenta y dolorosamente en 4 días. Es una agonía de 4 días. Después de un año de que no te hizo nada, una agonía de 4 días. Entonces, tenemos ciertamente que agradecerle a Luis Pasteur que se haya dedicado a encontrar una manera de vacunarnos o protegernos contra la rabia. No es tanto una cura, es más bien una vacuna, ¿sí? Nada más que esta vacuna te la pueden implementar en las primeras horas de que te mordieron. ¿Sí? Normalmente así se usa porque como son varias inyecciones en el estómago es algo muy doloroso. Y bueno, ¿cómo hizo Luis Pasteur para generar esa vacuna? Es algo que les voy a platicar
en los próximos bloques después de este pequeño corte. Nos vamos a un corte y regresamos. Y estamos aquí de regreso con Gozarte, el gozo del arte. Gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, Pantagruel Producciones y la Alianza Cultural México-China AC. Sin su apoyo no estaríamos aquí en este momento. Y por supuesto el apoyo y la preferencia de nuestro amado público. Y bueno, volviendo a Pasteur, ¿por qué Luis Pasteur dijo vamos a preparar una vacuna? Bueno, no una vacuna, él pensaba en una cura para la rabia. ¿No existían tratamientos? Sí, sí existían. Lo que pasa es, porque era una enfermedad muy común, entonces sí había tratamiento. Pero muy seguido pasa en la historia de la medicina, sobre todo la medicina más antigua, que muchas veces lo que te mataba no era la enfermedad, sino el tratamiento. Además que hoy sabemos que ese tratamiento es un tanto ineficaz. ¿Por qué? ¿En qué basaba? ¿Saben, querido público, lo que es cauterizar? Cauterizar es cerrar la herida, pero ¿cómo la cerraban? ¿Cómo la cauterizaban? Con hierros candentes. O a veces usaban ácido fénico. Entonces era un dolor horrible. Y muchas veces esa cauterización era lo que mataba a la gente del dolor. Y además sabemos que aunque cautericen, o sea que cierren la herida, como quiera la saliva se mezcla con la sangre y de todos modos hubieran desarrollado la enfermedad. Entonces, pero en ese entonces el tratamiento era la cauterización de las heridas con hierros candentes o ácido fénico. Por eso Pasteur se decidió. Y como les mencioné, el experimento empezó en la primavera de 1884, cuando enjauló a 50 perros rabiosos para hacer pruebas con ellos. Pero en realidad no empezaron ahí sus investigaciones.
Sus investigaciones sobre la rabia empezaron en 1881. O sea que pasaron 3 años antes de que él empezara a probar tratamientos con perros. Investigó durante 3 años. ¿Cómo empezó sus investigaciones? Él empezó inoculando conejos. ¿Qué es inocular? Es inyectarle la enfermedad a alguien. Cuando nos vacunan, nos están inoculando. Es una forma de inoculación leve. ¿Por qué? Porque la vacuna es la misma enfermedad, pero debilitada. Debilitada de una manera suficiente que no nos haga daño. ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece a reconocer esos patógenos y genere anticuerpos para vencer esa enfermedad. ¿Qué significa? Que si la enfermedad te llega a entrar realmente, el virus real, bueno, el virus fuerte, tú ya tienes anticuerpos para enfrentar esa enfermedad. Y es mucho menos probable que manifiestes la enfermedad, y si la llegas a manifestar será con menos fuerza y con menos intensidad, es decir, más fácil de curar. ¿Sí? Eso es la vacuna y eso es inocular. Entonces él empezó inoculando conejos. ¿Con qué los inoculaba? Con una mezcla de saliva y masa encefálica, o sea, la masa que está dentro del cráneo, la masa encefálica de perros y humanos infectados con la enfermedad. No es cosa sencilla la medicina. Imagínense a Louis Pasteur tomando saliva y masa encefálica de perros y humanos infectados. Para empezar, ahí estamos hablando de que tuvo que tener contacto con cadáveres y extraerles masa encefálica. No solo la saliva, sino la masa encefálica, o sea, abrirles el cráneo. Y luego hacer una emulsión con eso, una preparación, e inyectar conejos. Y los pobres conejos, ¿qué culpa tenían? Pues es el avance de la medicina. Estamos hablando de los años 1800, ¿sí? Siglo XVII. Entonces, era lo que se tenía que hacer en ese entonces. ¿Y qué pasó? Que allá por el otoño de 1884, ya estamos en el año en que hizo su experimento, él empezó a sacar fragmentos de la médula espinal de esos conejos infectados. Y con esa médula espinal, él las puso en frascos con potasa cáustica para secarlas, secar esos fragmentos. Y con esos fragmentos preparó una emulsión que inyectaba a los perros rabiosos, y se dio cuenta de que, si bien no era una cura total, amortiguaba mucho los efectos de la rabia. Entonces ahí es cuando se dio cuenta Pasteur que había preparado en sí misma una vacuna para aquellos infectados de rabia que aún no habían manifestado síntomas. Ahí era donde realmente entraba. Por eso el protocolo hoy en día, cuando te muerde un animal rabioso y se descubre que el animal tenía rabia, o que no encontraste el animal para llevar, el protocolo es este: te muerde un animal rabioso, ¿sí? Tienes que llevar ese mismo animal a un centro médico para que lo analicen, a un centro médico veterinario para que lo analicen y vean si tiene rabia o no. Si no tiene rabia, no pasa nada. Te curas la herida y ya. Pero si tiene rabia, o si no lograste encontrar al animal,
tienes cierta cantidad de horas. Entonces te van a vacunar, que son, como ya dije, muchas inyecciones en el estómago. Y tienen que hacerlo en cierta cantidad de tiempo antes de que la enfermedad, o mejor dicho, el virus, se instale concretamente en tu organismo. Ese es el protocolo. Y eso es lo que tuvo que hacer Pasteur para poder crear una especie de vacuna. ¿Cómo fue la primera prueba con humanos? La primera prueba con humanos fue en julio de 1885. Un pastor de 9 años llamado Joseph Meister, pastor no de iglesia, sino pastor que cuidaba animales. Tenía 9 años, se llamaba Joseph Meister, y él fue atacado por un perro rabioso en un pueblo de Alsacia. Le dio varias mordeduras profundas en piernas, muslos y manos. Entonces su madre lo lleva a la clínica de Pasteur en París. Louis Pasteur lo inoculó con su nueva vacuna, preparada con los tejidos espinales de un conejo que recientemente había muerto de esta misma enfermedad. Lo inyectó diariamente durante 2 semanas, reforzando la vacuna cada vez, o sea, volviéndola un poco más fuerte. Hasta que al cabo de estas 2 semanas, Joseph se recuperó por completo. Fue de esta manera que se pudo probar finalmente su vacuna en humanos que estaban recién infectados, probando así que su vacuna servía para curar la enfermedad. ¿Sí? Por ello, la Academia de Medicina en París aprobó el método Pasteur para curar la rabia. Eso es la información que se tiene hoy en día sobre el procedimiento de la preparación de la vacuna, la investigación al respecto, los experimentos que hizo Pasteur y finalmente su prueba de fuego con un niño que fue mordido varias veces por un perro rabioso y pudo sanarlo. A mí en lo particular me parece un tema muy interesante, sumamente interesante porque fue un gran avance en la medicina, porque cada vez que se descubre una cura viable, que funcional, y que no te va a matar para una enfermedad, es una gran noticia. Y son grandes avances médicos. ¿Por qué? Porque en la historia de la medicina, y lo voy a comentar porque es una realidad y no lo podemos negar, se avanza a base de prueba y error. Y no solo la medicina, la ciencia también. De hecho, muchas cosas avanzan a base de prueba y error. La cuestión con la medicina es que esto suele llevarse a varios muertitos entre, como decimos coloquialmente, se lleva varios muertitos entre las patas. Así decimos coloquialmente en México, en Monterrey, que significa que desgraciadamente en el proceso mismo de prueba y error, los médicos mataban a mucha gente de manera totalmente no intencional, pero porque estaban descubriendo. Cuando se llega a descubrir una cura, se puede decir entonces que esas personas no murieron en vano. ¿Por qué? Porque ya no habrá más muertes por dicha enfermedad. Hoy en día hay muchísimas enfermedades que hace décadas nos hubieran matado, pero que hoy en día ya no. Por ejemplo, la tuberculosis. Ya prácticamente no hay casos de tuberculosis. Sí hay, pero ya son mucho más escasos. No son tan comunes como se daban antes. Y hoy una tuberculosis ya no tiene por qué matarte.
igual muchas enfermedades. Y cada año se ven más casos de personas con cáncer que libran la enfermedad. O sea que la medicina va avanzando también en la cuestión del cáncer. Inclusive, muchos ha comentado sobre la quimioterapia, que a veces te hace más daño que la misma enfermedad. Puede que sí. La radiación, porque no distingue las células sanas de las células enfermas. Y como era muy general, se comenta y se dice mucho que personas murieron no por el cáncer, sino que la quimioterapia los mató primero. Ciertamente la quimioterapia se sabe que hace mucho daño, pero ya está avanzando también los tratamientos de cáncer. Por ejemplo, se sabe hoy en día que hay inyecciones de, ya la radiación ya no es general, sino que es por inyecciones que va más directo al tumor en sí. Entonces eso ya no te afecta como una quimioterapia general. Claro, estamos hablando de novedades que por lo mismo que son novedades son muy costosas, y por lo mismo que son muy costosas no están al alcance del público en general. El público en general sigue con la quimioterapia general, mientras que ese tratamiento es para personas que puedan pagarlo. Un tanto injusto si lo queremos ver de esa manera, aunque es algo normal, porque al ser tecnología relativamente nueva, digo relativamente porque no tiene poquito, ya tiene unos cuantos años, muchísima gente todavía no conoce ese método, porque es relativamente nuevo y porque es muy caro y por lo tanto no está al alcance de todos. A veces ni te lo ofrecen, por lo mismo que es caro, pero es caro porque es nuevo. ¿Qué significa? Que con el paso de los años, al manejar mejor este tipo de tecnologías, se van a ir abaratando los costos, llegando a un punto en el que va a ser más accesible. Inclusive se habla de repente de prácticamente cápsulas que van directo a la enfermedad. Se supone que son todavía menos riesgosas que las inyecciones y por lo tanto mucho más caras también, porque eso es todavía más nuevo. Entonces tenemos esto. Si bien Pasteur tuvo que hacer años de investigación, es un ejemplo. Es un ejemplo de que, bueno, Pasteur hizo las vacunas, Pasteur hizo la cura para la rabia, pero como fue el iniciador, fue mucho trabajo para él. Pero todo ese trabajo no es en vano. ¿Por qué? Porque deja registros y le enseña el proceso a alguien más. Al momento de enseñarles ese método, el método Pasteur, a otras personas, esas personas ahorraron años de investigación. Ya no parten de cero, ya tienen una base un poquito más alta de la que pueden partir, por lo cual pueden crear más y más y más innovaciones. Es la realidad. Por ejemplo, muchos dicen que los trabajos de Stephen Hawking son superiores a los de Albert Einstein. Sí, vamos a decir que llegan a mayor profundidad, pero él pudo empezar desde una base más alta por todo lo que Albert Einstein descubrió. Si Albert Einstein no hubiera descubierto todo lo que había descubierto, Stephen Hawking hubiera empezado de una base mucho más baja y se hubiera tardado mucho más tiempo y quizás no hubiera llegado al nivel que llegó hoy. Inclusive existe la posibilidad, incluso cada vez más alta, de que en algún futuro relativamente lejano o cercano podría alguien superar los estudios de Stephen Hawking, pero porque tiene los estudios de Stephen Hawking como base. ¿Sí? Entonces yo hago un llamado a
a la comunidad científica y cultural, sí, sin dejar de aplaudir los méritos que las personas hacen respecto a nuevas innovaciones o descubrimientos o acercamientos a la verdad, eso no demerita los trabajos de personas anteriores a ellas que tuvieron menos herramientas y menos conocimientos y menos bases con las cuales partir. Y que de alguna manera vamos a decir que pusieron la escalera para que otra persona llegara a subirla. Es un llamado que les hago. Vamos a ir a otro breve corte.